Buenos días, mi nombre es Claudia Patricia Vallejo, soy estudiante de la Maestría en Derechos Humanos y Cultura de Paz de la Pontificia Universidad Javeriana. Mi trabajo de grado se titula Retos y desafíos de la Consejería de Mujer y Familia de la Unidad Indígena del Pueblo Agua, UNIPA, en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres indígenas Agua. Este trabajo es presentado en la asignatura de Seminario de Investigación 3, presentado a la docente Miriam Román. Esta investigación parte principalmente de una pregunta orientadora de cuáles son los retos y desafíos que debe enfrentar la Consejería de Mujer y Familia de la Unidad Indígena del Pueblo Agua UNIPA en la promoción y defensa de los derechos de la mujer indígena Agua. Para ello nos hemos planteado como objetivo principal describir los retos y desafíos que enfrenta la Consejería de Mujer y Familia de la Unidad Indígena del Pueblo Agua UNIPA del Departamento de Nariño en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres indígenas al interior de sus comunidades. Entre los objetivos específicos, para dar cumplimiento, primero es importante realizar una contextualización del surgimiento histórico organizativo de la Consejería de Mujer y Familia. Segundo, describir el papel que desempeña esta consejería en el acompañamiento político, económico y social y cultural de las mujeres indígenas Agua dentro de sus comunidades. Y por último, identificar los retos y desafíos que debe enfrentar la Consejería de Mujer y Familia de la UNIPA en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres indígenas Agua. Para lograrlo, es importante partir de un marco teórico, identificando una normatividad y legislación importante que es el Auto 174 del 2011, donde se habla sobre el exterminio físico y cultural de este pueblo. Está el Auto 004, donde se plantea la necesidad de implementar un plan de salvaguarda. También está la Constitución Política Colombiana en el reconocimiento de los pueblos indígenas, los derechos de mujeres indígenas discutidos a nivel internacional, y también a manera particular los mandatos y el plan de vida del pueblo Agua, que son particulares y son los pilares de construcción y de fortalecimiento organizativo. También es importante identificar planteamientos o propuestas desde el feminismo, y este tiene distintas líneas como el feminismo comunitario, el indígena, que aún está en proceso de construcción y que tiene bastante incidencia con las zapatistas, el feminismo de la igualdad, de la diferencia, el feminismo postestructuralista, el feminismo decolonial, donde identificamos unos importantes aportes de la antropóloga Ochi Curiel, que trabaja mucho el tema de feminismo afro, comunitario e indígena. También es importante abordar el tema de violencia, de las violencias basadas en género, la violencia del conflicto armado, violencia intrafamiliar, racial y colonial. Dentro del estado del arte existen algunos aportes importantes que se han realizado con el pueblo indígena Agua a nivel regional en la Universidad de Nariño, en la Universidad Mariana, con estudios como violencias basadas en género, realizado por la Universidad de Nariño sobre la situación de la mujer indígena Agua. También hay aportes a nivel nacional frente a derechos humanos y diagnósticos y balances sobre la mujer indígena Agua, realizados por universidades como la Universidad Nacional y la Javeriana de Bogotá y de Cali, quienes han trabajado el tema de derechos humanos, y estudios a nivel internacional como el estudio del plan de salvaguarda, el diagnóstico e informes de los procesos organizativos realizados por cooperaciones internacionales como ACNUR, Oxfam, PNUD, quien tiene información importante frente al proceso organizativo de la Consejería de Mujer y Familia. Para lograr realizar este estudio, se planteó una metodología. Primero que todo, este es un enfoque investigativo cualitativo que nos llevará a hacer una descripción e interpretación del papel que desempeña la Consejería de Mujer y Familia. Es un estudio de caso, partiremos simplemente de un caso específico que es la Consejería de Mujer y Familia de la UNIPA,
con una población participante que es el pueblo indígena Incalagua, gente de la montaña, de la UNIPA y específicamente de la Consejería de Mujer y Familia para aterrizar más el centro de estudio. Como muestra, pues trabajaré con 5 lideresas indígenas agua, quienes han asumido su rol como consejeras o su rol político y como lideresas dentro del proceso organizativo de la UNIPA, elegidas popularmente en asamblea. Y también tendremos algunos aportes también por consejeras a nivel nacional de la unidad de la UNIC, la consejera de Mujer y Generaciones de la UNIC. Bueno, como técnicas e instrumentos, pues partiremos principalmente de entrevistas semiestructuradas, una observación participante y una revisión documental. Esto tendrá un procedimiento basado en 4 fases, que es la preparatoria, el trabajo de campo, el análisis e interpretación de la información y por último la informativa, que implica la retroalimentación con la comunidad. Las categorías de análisis partirán principalmente de la mujer indígena, de las organizaciones indígenas, de los derechos humanos con enfoque diferencial, la promoción y defensa de los derechos, y todo este estudio pues tiene unas consideraciones éticas al momento de trabajar con los pueblos indígenas, que parte de un proceso de consulta previa y de autorización informada directamente con las autoridades del pueblo indígena agua y con la comunidad, un enfoque diferencial, levantamiento de actas de los acuerdos y sugerencias que se realice siempre desde la consulta, respeto a los usos y costumbres de este pueblo, la autorización de la información de tipo académico. Bueno, dentro de los resultados parciales que puedo contarles de las entrevistas que he realizado a estas mujeres, pues se identifica una preocupación significativa por parte de la Consejería de Mujer y Familia de la UNIPA, en preocuparse principalmente en las mujeres y en la importancia de impulsar la participación de las mujeres dentro del proceso organizativo de la UNIPA, en 3 momentos: que las mujeres puedan hablar, que se hagan escuchar dentro de la organización y que también empiecen a proponer dentro de su organización. También otra problemática que es importante es visibilizar a la mujer como defensora del territorio, de la cultura y de la familia, y que hacen parte de su pueblo y que tienen todas las capacidades para aportar a su proceso organizativo. También se identificó que existe un interés en reconocer los derechos individuales de las mujeres, pero también el reconocer los derechos colectivos como mujeres indígenas agua. También una de las preocupaciones importantes es que las mujeres indígenas sean visibilizadas como personas importantes dentro de la participación, tanto como hombres y mujeres tienen la capacidad de aportar a su organización. Dentro de el diálogo con estas mujeres también se logró identificar algunas problemáticas por las cuales empezó a constituirse esta consejería y que ha tenido distintos procesos y distintas preocupaciones de acuerdo a cada periodo de cada periodo asumido por cada consejera. Entonces hay unas consejeras que al inicio para trabajar el tema de mujer dentro de la consejería, pues existía la preocupación más grande, que era denunciar y accionar frente al tema de vulneración de derechos de mujeres que estaban viviendo la esclavitud y la explotación laboral. Estas mujeres eran llevadas por personas no indígenas a trabajar como empleadas domésticas desde temprana edad, desde los 9 años, con promesas del acceso a los derechos fundamentales, de que podían ellas estudiar, de que se les iba a mantener,
que iban a tener unos recursos, pero estas mujeres fueron llevadas y desligadas de su seno territorial y llevadas a la esclavitud y a la explotación laboral. Otra de las problemáticas que enfrentan estas consejerías, pues está la situación de la violencia al interior de sus comunidades, las cuales identifican que la mujer es la principal en enfrentar las secuelas de esta violencia, de estos conflictos que se viven al interior de sus comunidades, dejando a mujeres huérfanas, dejando a mujeres viudas que tienen que asumir la responsabilidad dentro de sus territorios. Las problemáticas de los nuevos colonialismos por la imposición de ideas de desarrollo y de interrelaciones que las desligan de su origen, las asumen como mujeres individuales que les crean nociones o visiones individualistas que las alejan del tema colectivo y del tema comunitario. También está la necesidad de que las mujeres promuevan esa participación y que tengan la capacidad de apoyar a la organización en el acceso a los derechos en contextos de guerra, de violencia y de vulneración de sus derechos fundamentales. Si bien se han presentado estas problemáticas, la Consejería de Mujer y Familia ha presentado unos cambios significativos y una madurez que le ha permitido pasar de un programa a una coordinación y en este momento goza de un título como consejera, lo que le da mayor estatus, mayor autonomía y mayor visibilización dentro de su comunidad, pero también por fuera de las comunidades, y le permite hacer mejor sus procesos de denuncia y de gestión en el acceso a sus derechos por poseer un título de consejera. En la actualidad, pues podemos definir algunos retos y desafíos con algunas entrevistas que se han realizado, que es la recuperación de la lengua propia, la preocupación por defender su ser agua y el ser mujer agua, el defender su territorio de todo tipo de violencia, el defender los derechos de las mujeres indígenas desde lo propio, desde lo colectivo, y mantener el equilibrio de la unidad y la armonía del pueblo agua. Otros de sus retos y desafíos es formar a las mujeres para que ellas propicien también sus conocimientos y sus procesos de formación dentro de sus comunidades, y también que estas mujeres puedan incidir en los planes de desarrollo departamental, regional, que les permita reconocerse como mujeres indígenas agua, tanto por dentro como por fuera de la organización. Unos componentes importantes a evaluarse a partir de estos diálogos es importante discutir frente a los paradigmas de desarrollos impulsados desde afuera, que generan bastantes riesgos para estas comunidades, ya que se rescatan los derechos individuales lejos de sus derechos colectivos y que desconocen lo propio. Cuando se habla de derechos individuales impuestos desde afuera, pues realmente hace un desconocimiento del ser indígena agua. Por eso una de sus preocupaciones y sus retos es fortalecer el ser agua. Entonces es importante discutir frente a estos paradigmas de desarrollo. Junto a eso es importante que se generen diálogos sobre la incidencia en las prioridades políticas de la Organización de Mujeres Indígenas, sobre todo en el tema de transformación social y validación de paradigmas modernos como la igualdad de género, feminismo y violencias basadas en género. Como conclusión, pues, como lo reafirma una de las lideresas, Marta Lucía Ortiz, pues es importante que se alce la voz de la mujer, que se reconozca a las mujeres indígenas en escenarios comunitarios, tanto locales, departamentales y nacionales, que se visibilice estos procesos de las mujeres agua dentro y fuera de estos espacios. Entonces, de ahí la importancia de rescatar también su ser indígena agua, que son uno de sus principales retos y desafíos. Bueno, con esto pues concluyo mis acercamientos frente a
a esta investigación. Les agradezco mucho.